Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Y ahora ya lo que estabais esperando, la presentación, o vete a saber tú qué, del libro Retóricas de la Intransigencia, del siempre interesante Alberto Hirschman, prologado estudio crítico de Juan Carlos Monedero. Y se queda solo. Gracias. Al final lo podréis comprar y os lo firmará en la caseta de la campanita, pero la cola hacia afuera, por favor. Gracias. Gracias, Ángel. Como diría Núñez Feijóo, para mí es un enorme placer estar aquí en Santander. Vengo a presentaros un libro que creo que es uno de los 10 libros importantes de la ciencia política y que en un momento de confusión, en un momento de perplejidad, en un momento donde parece que las brújulas se han desimantado, necesitamos encontrar referencias. Es un libro que estaba agotado, descatalogado, que se había editado en México y hemos hecho una edición conjunta entre la editorial Catarata y el Fondo de Cultura Económica de México para sacarlo aquí y allá. Y vengo a presentároslo porque creo que en este contexto, además de Europa y más en concreto de España, ahora como veréis, nos puede dar algunas pistas, porque siempre, como digo, cuando no hay pistas estamos despistados. Estamos en tiempos de confusión y en tiempos de crisis. Las cosas que nos valían no nos valen, vemos que se están desactivando elementos muy importantes. Y ahí creo que la ciencia política tiene que ayudar. Hoy vengo como profesor de ciencia política. Siempre he despreciado profundamente la idea de panaderos que solamente cocieran pan para otros panaderos. Y no entiendo la ciencia política que no la entiende nadie. La ciencia política que solamente sirve para que otros profesores de ciencia política se citen entre ellos, pero al final no nos den ningún tipo de luz. Son tiempos de confusión y tiempos de incertidumbre porque los valores que antes nos marcaban, los marcadores de certeza, como yo los llamo, no nos sirven. El mundo del trabajo ha cambiado profundamente, la familia ha cambiado profundamente, los estados nacionales han cambiado profundamente, las ideologías están transformándose. Hay una frase de Woody Allen que me gusta que dice: Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal. Hay una reflexión acerca de a dónde miramos, dónde nos organizamos. Desde que nos levantamos por la mañana, ¿cómo orientamos nuestras vidas, los seres humanos que tenemos conciencia de nosotros mismos y sabemos que nos vamos a morir y necesitamos encontrar algún tipo de sentido a nuestra existencia? Son tiempos de crisis. Crisis, sabéis que es una palabra que viene del griego, del mundo de la medicina, y hace referencia al momento en donde un cuerpo enfermo o sana o se muere. El momento crítico es un momento parteaguas. Y el momento crítico lo definió en los años 30 nuestro amigo Gramsci, diciendo que los momentos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y él añadía, y en esos momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, es cuando surgen los monstruos. Fijaos que lo viejo que no termina de marcharse lo tenemos a las puertas en unos días. Puede regresar a España el fascismo. Puede regresar a España la noche franquista. Puede regresar al gobierno de España, como se preguntan consternados en muchos lugares del mundo los responsables. Y produce temor y produce consternación que aún todavía no sepamos dónde está Federico García Lorca ni 114.000 españoles en cunetas y puedan volver a gobernar estos sinvergüenzas en nuestro país. Lo viejo no termina de marcharse. Uno parece que decía el bueno de Nietzsche: Dios ha muerto y regresa.
con el evangelismo regresan dioses llenos de ira, llenos de castigo y sin ningún tipo de esperanza. Regresa, ya digo, la violencia, regresa la exclusión, regresan, ya digo, todos esos elementos que parece que los habíamos desterrado. Y lo nuevo, fijaos, lo nuevo no termina de llegar. Y la gente que sueña con lo nuevo parece que sueña con unicornios. Y los unicornios no nos sirven, porque los unicornios terminamos por saber que no son reales. Y fijaos, voy a plantearos al final soluciones. También desprecio profundamente esta ciencia política que pinta unos escenarios apocalípticos para que la gente diga qué listo es. Solamente él ve esos arcanos y los identifica, pero que no nos ayuden en absoluto a encontrar salidas. No me interesan en absoluto. Tenemos que ser capaces de ayudar a identificar soluciones. Hay una solución que tiene que ver con que las tres almas de la izquierda, el alma reformista, el alma revolucionaria y el alma rebelde, vuelvan a juntarse. Pero antes tenemos que darnos cuenta de que esas tres almas están atontadas. El alma revolucionaria está atontada porque sigue jugando con una idea mágica de que de repente con la palanca de la revolución fracturamos el presente y ya va a venir algún tipo de socialismo, comunismo, anarquismo, algún tipo de solución mágica, y eso es una tontería. El reformismo también está alelado, está atontado pensando que es posible un capitalismo con rostro humano y que luego nos ocurre como nos ocurrió en 2008, que incluso la socialdemocracia, el Partido Socialista, cuando tiene que escoger entre ser socialista o ser capitalista, escoge ser capitalista y pagamos la enorme crisis, recordad, con la reforma del artículo 135 de la Constitución que daba prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social en nuestro país. Y cuidado, la tercera alma también está atontada, el alma rebelde, porque es un alma como que confunde la idea libertaria, que confunde la idea anarquista con una suerte de hedonismo, con una suerte de desprendimiento, de desconocimiento, con una suerte de, ya digo, de desentendimiento del mundo que no tiene nada que ver con los orígenes reales del anarquismo. La pregunta importante que yo siempre me hago es ¿cómo hacemos para ver? Uno mira al cielo y lo ve lleno de estrellas, y solamente cuando dibujamos la constelación somos capaces de ver realmente sentido a lo que estamos observando. Pero fijaos ahí que tenemos un problema, porque si lo viéramos absolutamente todo nos paralizaríamos. Hay un cuento de Borges que me gusta mucho, de un tipo que tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de todo. Y al final el tipo termina postrado en una cama porque como se acuerda hasta de cómo está creciendo una hoja, se queda paralizado recordando cualquier cosa nimia y pequeña. Darnos cuenta de absolutamente todo no nos sirve. Para pensar hay que olvidar, pero tenemos que tener herramientas para no olvidar lo importante, sino simplemente para olvidar lo que no nos sirve. Pero cuidado, también existe lo contrario. Frente a los que lo vieran todos, los que no quisieran ver nada o solamente lo que tienen delante de sus narices. Y eso también es un problema, porque cuando solamente atiendes a lo que tienes delante de tus narices, terminas creyéndote que colgando una maceta en tu ventana vas a solventar el problema del calentamiento global, ¿no? Es decir, que cuando de repente dejas de preguntarte cosas, cuando de repente solamente quieres mirar con anteojeras de asno, al final, ya digo, terminas creyéndote las mentiras que te lanzan. En tiempos de incertidumbre, ¿dónde mirar? Mirad, el mirar en la economía es complicado, porque la economía está llena de incertidumbres. La economía, fijaos, está amenazada por la robotización de la economía, por la inteligencia artificial, que parece que venía a solventar muchos problemas y vemos como Google, como Amazon están despidiendo a gente. La inteligencia artificial va a ocurrir como con Internet, que venía con la promesa de solventar muchos problemas, pero al revés, se convierte en una herramienta añadida para incrementar las desigualdades. Hemos devastado medio planeta y hemos devastado el sur, y la gente del sur no tiene problema alguno en jugarse la vida cruzando el estrecho porque piensan que en sus países ya están muertos. Hay un desarrollo tecnológico que está haciendo que sobre muchísima gente, y es mentira por primera vez en la historia que el cambio tecnológico vaya a generar tantos empleos como destruye. Eso ha sido cierto en otros momentos de la historia, pero hoy ya no es verdad. Están surgiendo nuevos sujetos que reclaman sus derechos. El más evidente es el feminismo. Y fijaos, porque el feminismo está reclamando respuestas para las mujeres, pero también soluciones para el conjunto de la sociedad, el feminismo se está convirtiendo en el enemigo número uno de la derecha y de la extrema derecha. Y de la misma manera los inmigrantes están viniendo para quedarse, están viniendo también para ser españoles, para ser ciudadanos de pleno derecho.
Y eso también nos obliga a repensar buena parte de nuestras identidades. Los medios de comunicación están en el momento más mentiroso de la historia, porque cuando la Iglesia mentía, por lo menos surgió Lutero y le planteó de alguna manera algún tipo de contrarreforma, de reforma a la Iglesia, y luego la Iglesia creó la contrarreforma, por lo menos discutían entre ellos. Pero aquí la discusión entre Mediaset, ¿no?, y A3 Media parece que no tiene lugar. Las ideologías se están convirtiendo en espacios huecos, contradictorios. Las ideologías no nos están sirviendo para orientarnos igualmente. Y fijaos, tenemos cosas como difíciles de entender. En China, comunismo y autoritarismo. En Estados Unidos, un neoliberalismo donde ves imágenes en Detroit y en tantos sitios, o ahora con el fentanilo, ves escenas que parecen de los momentos más terribles de la historia africana del siglo pasado. Vemos el auge del fascismo, vemos que en Italia está gobernando una señora que se reclama seguidora de Mussolini, y se nos ha olvidado el Holocausto, y se nos ha olvidado la barbaridad que supuso la Segunda Guerra Mundial, y hay gente reclamándose otra vez de esas barbaridades. Y aquí, fijaos, hace, ¿qué?, 15 años la Unión Europea amenazaba a gente de la extrema derecha con echarles de la Unión Europea si entraban en los gobiernos, recordad, en Países Bajos, y hoy se nos están llenando los gobiernos europeos de gente de extrema derecha y no pasa absolutamente nada. Está emergiendo un nacionalismo excluyente. Si a la gente no le estás dando de comer, no le estás dando trabajo, no le estás dando expectativas de un mundo decente, solamente le estás diciendo, tranquilo, tú eres de aquí. De aquí surgen los discursos de los Donald Trump de America First, América primero, España primero. Aquí ocurre lo mismo. Aquí la discusión constitucional en 1845 de Narváez, 1845, los liberales que quedaban, porque casi siempre los Borbones mataban a los liberales. Yo siempre que vengo a Gijón me acuerdo de una frase de Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores de la Revolución Francesa, del directorio de Napoleón, que decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Bueno, ya lo he dicho, vamos a aplaudir. Podéis aplaudir al Reino de España. Resulta que decía que cuando se estaba discutiendo la Constitución de 1845, los liberales que quedaban estaban diciendo que ser español era ser sujeto de derechos. ¿Y sabéis qué dijo Narváez? No, que ser español era sentirse español. Y bastaba tener ese sentimiento para ser español. Luego nos extrañamos que en el siglo XXI Isabel Díaz Ayuso llene España de banderas, o nos encontramos con, no sé, con los dirigentes del Partido Popular en Valencia, en Madrid, que van a juicio por haber robado a España, pero van con la banderita de España en la muñeca, ¿no? Está creciendo un nacionalismo excluyente, donde le estás diciendo a la gente, tú tranquilo que eres de aquí, y solamente para sentirte bien te están diciendo, odia al inmigrante, y cuando ya no puedan odiar al inmigrante van a odiar como hicieron en el 31, en el 36, van a odiar a los que ellos definan como malos españoles. ¿Y sabéis cuál es la religión que está emergiendo? La religión del consumismo. Tanto puedes consumir, tanto eres. Y de repente consumir, que es una cosa sensata, si consumir está bien, pero el consumismo que te marque tu lugar en el mundo es un disparate. No solamente porque vivimos en un mundo finito, sino porque consumir sin más no te genera ningún tipo de consuelo. Consumir no es un lugar en el mundo, consumir no te da un horizonte vital. Y por eso, fijaos, tampoco es extraño que en los lugares donde más desarrollado está el sistema capitalista, también están más desarrolladas las enfermedades mentales. Porque es que la solución no pasa por consumir más y más y más, sino por construir sociedades un poco más decentes, donde tengamos tiempo para hablarnos, para vernos, para escucharnos, tocarnos, para reírnos. Hemos vivido, fijaos, entre dos grandes mentiras políticas. Una mentira a la que decía que se podía cambiar absolutamente todo, y que, como os planteaba, es una tontería, porque nunca se puede cambiar absolutamente todo. Gramsci, que es uno de los que nos gusta. ¿Sabéis por qué nos gusta Gramsci? Porque era un heterodoxo, porque era una persona que no pensaba con anteojeras, y por eso podía pensar a nuevas realidades, nuevos pensamientos. O Ludovico Silva, al que me gusta mucho citar, Ludovico Silva, que era un filósofo marxista venezolano, perdón por citar a Venezuela. Igual dentro de 3 meses, por decir Venezuela, te encarcelan.
Decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Porque claro, leerían a Marx como un loro, ¿no? Y no serviría para nada, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no?, de quererlo cambiar todo no sirve. Y Gramsci decía que cuando tuvo lugar la Revolución Francesa, ya había tenido lugar la Revolución Francesa. Y os invito a que guardéis en vuestra cabeza una frase de uno de mis maestros que decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación. La antesala de toda revolución es una gran conversación. De manera que cuando de repente abrimos debates, abrimos diálogos, empezamos a preguntarnos cosas, ahí, cuando nos estamos atreviendo a pensar cosas diferentes, ahí está teniendo ya lugar la revolución. Y luego cuando asaltas la Bastilla, vale, es simbólicamente el momento de referencia, pero ya la Revolución Francesa había triunfado. Y frente, fijaos, a la gente que dice hay que cambiarlo todo, están los otros, que son los que van ganando, los que te dicen no se puede cambiar nada. Y aquí entra el libro que os he venido a presentar, frente a la gente que dice que no se puede cambiar nada, ¿no? ¿Cuántas discusiones he tenido yo que me decía la gente, así son las cosas? A veces en debates, cuando les demostrabas que no tenían razón, decía, las cosas son así, y te gritaban pensando que por gritar ya tenían razón, ¿no? Porque se les acababan los argumentos, pero tenían la fuerza de que pensar las alternativas era prácticamente imposible. Y por eso, fijaos, una de las obligaciones que tenemos los demócratas, y por eso este libro de Hirschman es tan relevante, es porque nos invita a hacer real una pintada que vi yo en Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Porque muchas veces tenemos las propias cárceles en el pensamiento las que nos impiden avanzar. El libro este, fijaos, trata de cómo las ideas han influido en la historia, cómo a lo largo del siglo XVIII, XIX, desde la Revolución Francesa, las ideas han estado picando piedra precisamente para que grandes mayorías piensen que no se pueden cambiar las cosas, que es un argumento muy poderoso que nos ha paralizado. Decía Voltaire, Dios no existe, pero no se lo digas a mi criado, no me vaya a cortar el cuello por la noche mientras duermo. Durante 200 años desde la Revolución Francesa, los poderosos están construyendo argumentos para que la gente no responda. Y fijaos, antes lo hacían pensadores, hoy lo hace Ana Rosa Quintana. Y no es una broma, fijaos, porque Ana Rosa Quintana en España, Vallés, El Hormiguero, es espectacular que un programa como El Hormiguero se convierta en un espacio de referencia de la discusión política en la cuarta economía del euro, que es España. Y por supuesto que son programas de canales de extrema derecha que lo que buscan es que la izquierda no gobierne. Y por tanto en cuanto esos programas tienen fuerza, no es la fuerza de sus argumentos, sino la normalización que ponen en marcha. Fijaos todos los discursos de estos años. Era imposible subir el salario mínimo, era imposible mantener el poder adquisitivo de las pensiones, era imposible poner un tope a los alquileres, era imposible hacer un impuesto a los más ricos, era imposible ponerle un tope al precio del gas. Y aquí lo hemos hecho porque somos cabezones. Y luego incluso en Europa lo han aceptado, pero recordad cómo inicialmente todo eran insultos e insultos e insultos ante cualquier posibilidad de cambiar las cosas. Hirschman, el autor de este libro, era un heterodoxo, era un tipo capaz de mirar en los sitios donde los demás no miraban y darle la vuelta a los argumentos para alumbrar ángulos desconocidos. Hay una frase que leí no hace mucho que me tiene muy loco, ¿no? Que dice que es un proverbio chino que dice que da igual por dónde subas a la montaña, cuando estás arriba, la vista es la misma. La idea de este proverbio chino es que algo que hace Hirschman es utilizar la economía, la ciencia política, la historia, la literatura, la filosofía para subir a la montaña y utilizar todos esos caminos, y desde arriba es verdad que la vista es la misma. Pero como él es un heterodoxo, a mí me gusta también criticar a los heterodoxos porque es señal de que he aprendido de ellos. Y fijaos, creo que sí que importa por dónde subes a la montaña, porque según por dónde subes, llegas arriba con una experiencia diferente. ¿Sabéis que Hirschman, este autor, peleó contra los nazis cuando tenía 18 años? Se alistó a las brigadas internacionales en España. Ayudó en Marsella y en Italia a que salieran refugiados judíos. Fue traductor en los juicios de Nuremberg para echar una mano.
estuvo alistado en el ejército norteamericano y después ya se instaló como profesor. Fijaos, por todo este bagaje, lo persiguieron en la caza de brujas de McCarthy en el año 45 y por eso se fue a América Latina. Y por eso es un autor tan cercano a nosotros, porque vivió en América Latina. Fijaos que claro que importa por dónde subes. Yo cuando pienso en estos últimos 10 años de mi aventura personal, ¿cómo no va a influir en lo que yo pienso, no sé, los 15 juicios que he tenido? ¿Cómo no me van a hacer pensar los 15 juicios que me han puesto en este país? Juicios que siempre se quedaban en nada, que siempre se archivaban, pero daba igual. Daba igual porque formaban parte de una construcción que tenía que demonizar, ¿no?, a la gente que traía una alternativa. Hace poco estuve con un eurodiputado de Ciudadanos en un debate en la Universidad Carlos III en Madrid y era fascinante porque el tipo tenía un pin con la bandera de España pegada a la bandera europea. Como le debió parecer poco, al lado tenía un pin solo con la bandera española. Tenía la pulserita con la bandera española. Tenía unos gemelos con la bandera española. Tenía un pasador de corbata con la bandera española. Y tenía un reloj con la bandera española. Yo le decía, tú debes ser español, ¿no? Y me decía, sí, no como tú. Ya como me enfadé, le dije, sí, seguro que llevas también los calzoncillos con la bandera para que cuando te rasques los huevos acaricies también la bandera española, ¿no? En fin, fijaos el tema de la bandera, el tema de la identidad, como os decía antes, ¿no? Parece que les hace creer que este país es de ellos, que es suyo y que por tanto pueden manejarse como un cortijo y, como os decía antes, puede llevar en su ensimismamiento a pensar que pueden ir con la bandera de España cuando van a un juicio por la Gürtel, la Púnica o cualquiera de esos casos. O nos encontramos con Carlos Herrera, que es uno de los tipos que, por ejemplo, a mí más me atacó mintiendo. Yo nunca he tenido ningún problema, ninguna sanción de Hacienda, él sí. Estos españoles, estos de la banderita, después todos roban, todos ellos. Son una cuerda de ladrones, pero fijaos cómo construyen ese discurso retórico de que ellos son quien dice quién es buen español y quién es mal español. Bien, os decía que Hirschman es un tipo muy interesante porque nos lleva por los caminos de la heterodoxia, nos saca de la ortodoxia, nos saca del catecismo, ¿no? Es lo que os dice, lo que os decía esa pintada, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y al mismo tiempo, y esto me interesa también mucho que os deis cuenta, otorga una herramienta para el optimismo. ¿Sabéis por qué? Porque la izquierda ha tenido un profundo error durante mucho tiempo, y es un error teórico, donde hay una lectura torpe de Marx. Marx en un momento, en una discusión, Hegel con el yerno de Marx, Lafargue, decía, si eso es ser marxista, yo no soy marxista. Una interpretación torpe, facilona, lineal, mecanicista, economicista, que no tenía la riqueza de un tipo como Marx que decidió aprender castellano para leer el Quijote, ¿no? Hay que atreverse, ¿no?, a salirse de los cánones. Bueno, y os decía que Hirschman lo hace, y Hirschman nos otorga un optimismo para salir de la idea de cuanto peor mejor, que me interesa mucho que la reflexionéis. Decía Walter Benjamin, otro marxista heterodoxo, un tipo triste, ¿no?, que deja Frankfurt, se va a París, pero entran los nazis en París y él quiere huir a Estados Unidos vía Lisboa, atraviesa Francia, llega a la frontera, acaba de ganar la guerra Franco y los guardias civiles le entregan a la Gestapo y llevaba cianuro en una maleta y allí mismo se quita la vida, ¿no? Pero deja un libro precioso que lo va a recuperar otra filósofa, Hannah Arendt, que es libro de filosofía de la historia, donde él hace una mirada heterodoxa y fijaos, le da la vuelta a la idea de Marx de que la revolución es una línea recta y que la evolución histórica, esclavos contra señores, siervos, amos, campesinos contra amos, nobleza o aristocracia, burguesa contra aristocracia, burguesía contra proletariado, y al final de esa línea recta viene el socialismo. Y dice Walter Benjamin que esa lectura, que es la que llevaba a acelerar las contradicciones en una revolución. O sea, si después del capitalismo viene la revolución, aceleremos las contradicciones del capitalismo y ya va a ser todo maravilloso. Y decía Walter Benjamin, cuidado con esas lecturas, porque a lo mejor la revolución de lo que se trata, en vez de acelerar las contradicciones, es echar los frenos de emergencia de la historia. Porque si aceleramos la
las contradicciones, él decía, viene el fascismo. Y eso es una reflexión, fijaos, que también nos conviene hacer aquí y ahora a nosotros. Cuando entraba aquí me ha parado un señor allá afuera y me dice, Juan Carlos, ¿qué vas a votar? Y me decía, es que en mi casa somos 4, 2 van a votar a Sumar, los 4 votaban a Podemos. Dice, 2 vamos a votar a Sumar y 2 no vamos a votar. Y digo, pues os equivocáis. Os equivocáis porque fijaos, yo tengo muchas cuitas con todo el proyecto de Sumar. Creo que Sumar se ha equivocado en muchas cosas, se ha equivocado en los vetos, se equivocca cuando piensa en chiquitito, se equivoca cuando quiere parecerse al PSOE, se equivoca en muchas de las cosas que están planteando. Y sin embargo, fijaos, tengo en la falta de respeto a Podemos, en repetir los errores que cometieron algunos y que insisten, pero pese a todo, fijaos, no tengo la más mínima duda de que lo que corresponde ahora es votar a Sumar para parar la bestia que está amenazando. No tengo la menor duda. Porque también, fijaos, aquí Hirschman nos ayuda a tener esa mirada. Hay gente que dice, voy a votar al PSOE, no seas bruto. El PSOE, si no puede gobernar con Sumar, va a abstenerse para que gobierne el PP, no nos equivoquemos. Cada voto al PSOE es un voto a un gobierno de Feijóo, no nos engañemos al respecto. O sea, el voto que va a marcar la diferencia es el voto a Sumar y ya luego arreglaremos cuentas. Vamos hacia un frente amplio, claro. Hay que construir y Sumar seguramente es el primer conato de ese frente amplio. Y una vez le pregunté a Pepe Mujica, en Uruguay, le dije, Pepe, cuéntame del frente amplio, y me dijo, Monedero, el frente amplio es más amplio que frente, ¿no? Que era una manera de decir, pues llevamos 50 años. ¿Y sabéis qué ha sido la razón de ser del Frente Amplio? La enorme generosidad, que todavía no tenemos. El Frente Amplio va a funcionar cuando sea una necesidad. La gente no se junta solamente porque se quiera juntar, no, al revés. Si los partidos se llaman así, partidos, no se llaman enteros, se llaman partidos. Y cuando te juntas es porque tienes la necesidad de juntarte. Y de esa necesidad, que es una necesidad de juntarte sindicalmente, en movimientos, en partidos, de ahí saldrá. Y esa necesidad tiene que estar alimentada igualmente por la generosidad. Y os digo una cosa con absoluta certeza, todos los que tengamos ira, te llames Iglesias, de Rejón, Monedero, a nuestra puta casa, y que vengan los que sean capaces de sumar de verdad todo lo que necesita este país para pararle los pies a la bestia del fascismo. Con absoluta rotundidad os lo digo. Volvamos a nuestro amigo Hirschman. Hirschman, fijaos, nos hace una oferta que nos ayuda mucho a entender este momento de confusión. Él nos dice, toma una frase de William Blake que dice, solamente sabemos cuánto es bastante cuando hemos sabido lo que es demasiado. Es decir, él nos está invitando a probar. Pero fijaos, la invitación suya es apostar por lo posible y lo deseable antes que por lo probable. Repito, la apuesta de Hirschman es apostar por lo posible y deseable y no por lo que sea más probable. Y fijaos, por eso este señor era un señor que era un pensador social, pero también era un militante. A mí me preguntan muchas veces, ¿qué quieres ser de mayor? Y digo, yo de mayor quiero ser como Vázquez Montalbán, ¿no? Es decir, que era un tipo que militaba políticamente, pero que sobre todo estaba en el pensamiento y juntaba las dos cosas. Y aprovecho para deciros una cosa, gente, o volvemos a estudiar o no vamos a ningún lado. La izquierda siempre ha sido de pensamiento, de reflexión, de discusión. Y ahora estamos en exceso entretenidos. Entretenidos, todas las semanas hay un partido del siglo. Hay una serie que no te puedes perder. La gente joven está abducida con Instagram, TikTok, Twitter y demás elementos. Y parece que no tenemos tiempo para dedicar a tomar papel y lápiz y pensar. Y o volvemos a pensar o no vamos a ningún lado. Uno de los conceptos, y fijaos qué importante es lo de pensar, uno de los conceptos de Hirschman, que lo aplicaba mucho a América Latina, era el de fracasomanía.
Él decía que América Latina estaba instalada en la fracasomanía. Y la fracasomanía, ¿sabéis lo que es? Es estar constantemente pensando que vas a fracasar. ¿Y sabéis dónde está escrito eso? Y os invito, por favor, a que lo reflexionéis. En los cánones literarios, en los cánones historiográficos. Los que escriben el canon de lo que tenemos que estudiar en los colegios. Los más mayores tuvisteis la fortuna de que el canon literario lo escribió la izquierda. Y por eso no desaparecieron ni Lorca, ni Machado, ni León Felipe, ni Miguel Hernández. Pero en cambio, fijaos, todavía seguimos viviendo de ese canon, pero poco a poco se va incorporando un canon alternativo. Y en los libros de historia aún más. Y al final nuestros hijos, nuestros nietos van a aprender ese canon que están escribiendo los que están regresando. Y por eso fijaos qué importante es esa batalla cultural. Es absolutamente esencial. Hay una cosa que me gusta mucho del libro de Hirschman y es que nace de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción. Y lo que plantea es que siempre que los pueblos avanzan, el poder va a reaccionar. Y ahí no podemos ser ingenuos. Me recordaba hace unos días Cristina Fallarás, que la entrevisté, porque habían tenido un gran éxito en la denuncia aquella del Me Too, en España, donde había la gente empezado a denunciar casos, ¿no?, de agresión sexual y demás, y me dijo ella: Juan Carlos, me da miedo el triunfo, porque el triunfo va a despertar a la reacción. Y fijaos si se ha despertado la reacción. Hay un elemento muy importante, fijaos, contra el pesimismo, que lo cuenta también Hirschman, y es el trabajo que él hace concreto. Él no está solamente pensando, sino que se va a hacer trabajo de campo. Y dejadme contaros una cosa que me parece muy hermosa del libro. Él está contando, fijaos, después de su trabajo de campo, una idea que seguramente os va a sonar a los más mayores. Porque dice, está hablando del cambio social, ¿no?, y la idea del fracaso en la lucha social. Y dice, es como si la anterior aspiración a un cambio social por parte de los protagonistas, su tendencia a la acción colectiva, no les hubiese abandonado, pese a que los movimientos en que participaron hubiesen abortado o incluso hubieran sido extinguidos. Más adelante, esa energía social vuelve a entrar en actividad, pero es probable que tome alguna forma muy distinta. Esa energía social ha sido almacenada y después reutilizada, a menudo en forma diferente. Los individuos que han tenido una experiencia de intensa politización están siempre en grado de volver a la lucha varias veces en el transcurso de su vida, mientras que los movimientos que la produjeron deben ser valorados considerando tan importantes consecuencias. Los movimientos no fracasan porque nos dejan como una suerte de depósito que luego lo volvemos a recuperar, ¿no? Estos movimientos sociales, aunque fracasen, tienen la función de recargar las baterías de la sociedad. Me habéis ido a contar una historia muy hermosa de la Comuna de París de 1871, cuando son derrotados los comuneros y las comuneras y bajaban de Montmartre, atados, camino de la cárcel, del presidio, del exilio, y aparece un general a caballo y le ordena al sargento desatar a los del pelo gris, y el otro no entiende, que me desates a los del pelo gris. El sargento obedece y allí mismo el general le manda a los soldados que los ponga contra un paredón y los fusila. Y el sargento le pregunta, ¿por qué has hecho eso? Y el general le reprende, no entiendes nada. Estamos en 1871, la última revolución fue en 1848, hace 23 años. La reprimimos a sangre y fuego para que no volvieran a levantarse. Estos del pelo gris ya eran mayores y saben de la represión y sin embargo se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos. Y por eso yo siempre digo que me cansa mucho en mi país que me digan que la transición la trajo Felipe González o el emérito o Adolfo Suárez. La transición la trajisteis la gente del pelo gris que seguís peleando por una España que merezca la pena. Porque sois los peligrosos. Podréis haber fracasado o podéis tener la sensación de haber fracasado en vuestra lucha, pero no es verdad, porque esas baterías siguen ahí recargando la sociedad. Bueno, voy terminando, sí. Mirad, el libro se basa en una ley que argumentan siempre los poderosos. Una ley que se basa en una frase muy sencilla, que la entendéis todos, y es que nadie entrega gratis un privilegio. Nunca. Nunca nadie se levantó y dijo, he dormido de puta madre, voy a dar la jornada laboral de 8 horas. No es verdad. Es que no es así.
Nunca nadie ha entregado un privilegio. Los hombres no vamos a entregar los privilegios que tenemos sobre las mujeres. Los que disfrutan de un medio ambiente superior no van a entregar su condición superior. Los grandes empresarios, los ricos, los poderosos, los banqueros, no lo van a hacer. Y por eso van a movilizarse todo lo que puedan para intentar frenar cualquier tipo de cambio. Y fijaos, hay una idea que me gusta mucho del libro, y es que lo que hacen los poderosos cuando alguien reclama terminar con un privilegio es confundirte, es intentar volverte loco para que no entiendas las razones de fondo de la transformación. Las fake news han acompañado desde la Revolución Francesa a la actualidad siempre los argumentos de los poderosos para evitar los cambios. El libro, solamente os lo menciono, hace una discusión de los tres grandes momentos que son el artículo 1 de nuestra Constitución. La Revolución Francesa, que amplió los derechos sociales, las revoluciones de 1830, del 48, la Comuna de París de 1871, que fueron las reclamaciones por el sufragio universal, los derechos políticos, y las revoluciones mexicanas, la Revolución Rusa o el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, que trajeron los derechos sociales. Ese es el esqueleto del libro. ¿Y sabéis qué es lo que demuestra Hirschman? Que tanto en la Revolución Francesa, en las revoluciones políticas por el sufragio, como en las revoluciones sociales, el poder siempre ha argumentado de tres maneras. Primero, el argumento de la futilidad. No sirve para nada, no vas a poder cambiar las cosas. Y te encuentras, fijaos, desde Burke en la Revolución Francesa a Hayek o Milton Friedman diciéndote ese argumento. Es fútil, no va a servir para nada. El segundo argumento es, si puedes cambiarlo, va a ser para empeorarlo, que es el argumento, cuenta Hirschman, de la perversidad. Vas a empeorar las cosas. Y el tercer argumento es, si lo puedes cambiar y no lo empeoras, vas a romper otras cosas. Y él hace un repaso de todo el mundo, de las ideas, de todo el pensamiento, ya digo, contra los reaccionarios contra la Revolución Francesa, los reaccionarios contra la extensión del sufragio. Cánovas del Castillo, a finales del siglo XIX, estaba en contra del sufragio universal. Y por supuesto después, fijaos, el libro este nace contra Ronald Reagan, donde se está desarrollando el Estado social y empiezan a surgir palabras que hoy son cotidianas. Los parásitos sociales, los vagos del bienestar, las palabras estas que estamos conociendo, que están actualizando la gente de Vox. Es muy importante, fijaos, que entendáis que el poder siempre ha argumentado con palabras para que no protestemos. Mirad, los premios Nobel de Economía no existen. De hecho, los llaman premio Nobel, pero no se llaman así. Son premios conmemorativos de economía en honor a Alfred Nobel. Y se los inventó el Banco de Suecia en 1968. ¿Sabéis para qué? Para contrarrestar a los políticos socialistas suecos. Y son premios que se dan siempre a economistas que justifican estupideces. ¿A quién le dieron en el año 74 el premio Nobel de Economía? A Hayek, el maestro de Milton Friedman, para justificar el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y por eso, fijaos, qué sabia la frase del 15M, nos mean y dicen que llueve. Porque han tenido siempre las herramientas intelectuales para que cualquier tipo de justificación la gente termine interiorizándolas y, por tanto, asumiéndolo, ¿no? Bien, decía que la fuerza de estos, para terminar, la fuerza de estos argumentos, tomad nota, la derecha es lista, y la fuerza de este argumento reposa en los arquetipos de nuestro pensamiento más profundo, que es el pensamiento griego y el pensamiento cristiano. El pensamiento griego se basa en la idea de hybris, que es desmesura, y némesis, que es castigo. Todo el pensamiento griego, pensad en todas las obras de teatro griegas, desmesura y castigo. Y si uno mira el libro del Éxodo o el Deuteronomio, nos encontramos igual, el que desobedece es castigado. Y fijaos, hay un arquetipo de no desobedezcas, no quieras ir más allá de lo que ya tienes, no busques lo que no te corresponde. Y entonces sobre ese arquetipo, fijaos, van a construir este argumento, ya digo, de la perversidad, de la futilidad y del riesgo, ¿no? Y en el fondo lo que hay es una desconfianza absoluta de la gente. Tengo que terminar, pero en el libro, en el prólogo, he incorporado frases de la Revolución Francesa y de la República del 31, donde gente como Agustín Foxá despreciaban a las mayorías.
a los pobres, a los aguadores, a los feos, a las feas, una manía constante con las mujerzuelas, las mal vestidas, las mal peinadas, las sucias. No en vano, ¿recordáis? Cuando Manuel Fraga le cortaba el pelo a las mujeres de los republicanos, lo hacía para que así parecieran feas. Y no se entendía por parte de esta derecha que esas mujeres eran guapísimas por fuera y sobre todo por dentro. No lo entendían. Termino de verdad. Estamos en un momento histórico de desmantelamiento de las cosas más relevantes de nuestra sociedad. Si uno mira el planteamiento de la extrema derecha, que si tienen votos va a gobernar con la derecha, van a desmantelar las comunidades autónomas, es decir, van a volver al centralismo de Cánovas del Castillo, van a romper con la idea de una familia plural y van a volver a la idea de una familia normativa religiosa, jerárquica, donde la mujer ni los hijos tienen derechos. Van a volver a frenar el internacionalismo, a reclamar un nacionalismo español rancio, anclado en el pasado y en Don Pelayo y en estas cosas que construyen llenas de mentiras. Van a intentar acabar con la propia democracia, van a intentar acabar con el ecologismo, dándole prioridad, según ellos, a los seres humanos, como si los seres humanos pudiéramos vivir al margen del planeta. Van a acabar con la libertad sexual, van a señalar a todo el mundo LGTBI como culpable, porque ellos, para justificar su modelo, necesitan un modelo de familia, donde ellos manden vertical, donde las mujeres paran todos los hijos que Dios les manden, y que por tanto, ¿qué es eso de tener sexo divertido? Por tanto, fijaos en este momento donde se van a ver en riesgo nuestros logros democráticos, qué importante es entender los argumentos que, ya digo, no están haciendo grandes pensadores, lo están haciendo las Ana Rosas, los programas de entretenimiento, los debates. Ayer estrenó Televisión Española un nuevo programa donde insultaban a pobres, insultaban a gente sin casa que habían ocupado para poder vivir, insultaban a cualquier persona que se saliera de su lógica, ¿no? Por tanto, fijaos qué importante es un libro que nos señala cuáles son los fundamentos de la retórica reaccionaria, para que realmente podamos ver cómo están operando en las televisiones, ojalá también en los libros, pero es que no escriben libros, porque no les hace falta, tienen las radios, las televisiones. Yo siempre digo que en cuanto pueda voy a incorporar un nuevo delito en el Código Penal, que es corrupción de mayores, ¿no? Porque la gente que escucha a Ana Rosa, la gente que escucha a Jiménez Los Santos, se envenena, se llena de odio. Os invito a que leáis un libro que nos pone en diálogo con las herramientas que nos paralizan, un libro que nos pone un espejo real para ver cuáles son las trampas que nos encadenan. Y os lo aseguro, que cuando leáis ese libro se os va a llenar la cabeza de conciencia. Y decía mi amigo Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Va a estar firmando libros allí donde va a sonar la campanita ahora mismo, Juan Carlos, hasta el año que viene. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.